Hoy tocaremos... ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis estimados y mis estimadas? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Hoy 20 de noviembre, día festivo. Como ustedes saben, les mandé un mensaje por correo y a través de la plataforma donde les informo que esta sesión es grabada. De todos modos la comparto para que la puedan revisar con calma y con detenimiento. Pongan mucha atención a lo que platicaremos a continuación. Y estoy al pendiente de cualquier duda, comentario a través del chat del Teams. Les deseo que tengan un excelente lunes, hayan disfrutado de en demasía su puente y pues vamos a iniciar. Hoy platicaremos sobre el ahorro específicamente, y para los objetivos de la sesión tenemos identificar las etapas de la vida financiera a través del sistema financiero para hacer conciencia de la importancia de una administración responsable en las finanzas personales. Y luego identificaremos productos financieros como créditos, costos de financiamiento a través de la investigación para elegir cuál, cómo y dónde solicitar un crédito. ¿Sí? La idea es, repito, que esto lo hagamos aplicado tanto al proyecto como a nuestra vida personal. Y como pudieron ver en el video introductorio, hace énfasis en la importancia de lo que es el ahorro. Mas sin embargo, repito, hoy tocaremos el tema siempre pensando en una inversión. No quiero que identifiquen la parte del ahorro como esa acción que realizamos donde guardamos nuestro dinero. No, eso no está bien, y de hecho para poder empezar les voy a platicar primero una pequeña introducción personal y luego entramos a la parte de la sesión, ¿no? Comentarles rápidamente que si bien es cierto que el ahorro es importante, se nos olvida que ahorrar dinero es guardar dinero. Y en este mundo actual tan globalizado y tan complejo, guardar dinero es un error garrafal. Voy a explicarles lo siguiente en un ejemplo que me permitirá transmitirles punto por punto lo que quiero lograr. Imaginemos que Paquito es una persona de 25 años de edad que trabaja para una empresa transnacional y que gracias a sus estudios se pudo posicionar adecuadamente en una buena plaza, ¿no? En un buen puesto. Paquito decide, fíjense bien, empezar a ahorrar para comprarse un carro. Él quiere comprarse un carro nuevo, un carro de agencia. Va a la agencia precisamente y se da cuenta que el carro cuesta 353,000 pesos. Y Paquito dice, me voy a poner a ahorrar con el salario que gano, ahorrando un 35% de mi sueldo, estoy seguro que en 2 años me voy a poder comprar este carro. Paquito sale muy emocionado de la agencia de autos y empieza su proyecto de ahorro. ¿Qué sorpresa se va a llevar, mis estimados? Creo que muchos de ustedes ya lo están pensando. Al finalizar estos 2 años, Paquito llegará a la agencia con sus 353,000 pesos, feliz y contento, emocionado por la adquisición de su vehículo automotor, y sorpresa, no le alcanzó. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor. Conceptos como la inflación, conceptos como la devaluación, son conceptos que perjudican el ahorro, le van quitando, le van restando poder adquisitivo al dinero. Entonces, aún a pesar de que nuestro personaje del cuento ahorró 353,000 pesos, pues cuando llegó a la agencia se dio cuenta que eso ya no costaba 353,000, que costaba 400,000. Y obviamente Paquito se va a ir triste y desilusionado de la agencia porque no entendió la diferencia entre ahorrar e invertir. Paquito ahorró, me queda claro que ahorró e hizo todos sus esfuerzos, pero no invirtió. ¿Estamos de acuerdo? No generó dinero con dinero. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente, y más ahora que ustedes no me dejarán mentir, donde vemos que las cosas están más caras, donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que día tras día la inflación sube y sube, y que el poder adquisitivo, esto es, el dinero pierde valor ante las cosas. Lo que antes comprábamos con 1 peso y necesitamos 3 pesos, pues es el ejemplo claro de lo que le pasó a Paquito. ¿Ok? Pero ¿qué hubiera hecho Paquito si, como lo vimos en el video de introducción,
En lugar de haber guardado su dinero bajo el colchón, en lugar de haber guardado el dinero en un banco, lo hubiera invertido Paquito. Esa es la parte interesante. Su dinero hubiera generado más dinero. ¿A qué quiero llegar con todo esto, mis estimados, mis estimadas? A que no veamos el ahorro como algo realmente importante. Durante mucho tiempo nos han engañado a ahorrar y no debemos ahorrar, debemos invertir. Son conceptos diferentes. El ahorro perderá con el paso del tiempo poder adquisitivo su dinero por culpa de la inflación y otros fenómenos eco y macroeconómicos. Pero la inversión, al contrario, irá generando ese dinero, aumentará tu ingreso, aumentará tu cantidad de dinero que estuviste invirtiendo. Importante recordarles que para poder identificar la inversión, tenemos que siempre tener en cuenta la inflación. Por favor, ténganla siempre en cuenta la inflación. ¿Y por qué hay que tener en cuenta la inflación? Porque es el porcentaje por el cual podemos medir que el dinero va perdiendo valor, va perdiendo poder adquisitivo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que ese rasgo de inflación que en un momento más vamos a platicar y se los voy a mostrar de manera práctica, bueno, nos está diciendo cuánto es lo que ha perdido de valor nuestro dinero a comparación de otros meses o a comparación de otros años. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con las finanzas personales y obviamente también aplicado a un negocio, porque aunque lo estoy viendo y en este momento les di un ejemplo base, ¿verdad?, enfocado a lo que vendría siendo finanzas personales, ahora imagínense una empresa que también dice, oye, voy a ahorrar, de las ganancias que yo tenga voy a ahorrar el 30%. Pues qué error, ¿verdad? Porque entonces la empresa también está perdiendo dinero por culpa del ahorro. Y de hecho les voy a dar un principio muy interesante que se maneja en las finanzas, que dice que si la inversión no te genera mínimo lo de la inflación, entonces mejor gástate el dinero, que básicamente es lo mismo, solo que lo vas a disfrutar, no lo vas a tener ahí guardado. ¿Se fijan la diferencia? Ahora, si tu inversión va a generar la misma cantidad de lo que está perdiendo dinero, por ejemplo, si la inflación está al 7%, quiere decir que estoy perdiendo el 7%, ¿verdad?, de mi valor del dinero. Y si yo invierto ese dinero a algún instrumento financiero, que también ahorita vamos a platicar de ellos, lo invierto y me da el 7%, bueno, en realidad es una inversión neutra. Repito, si la inflación me está diciendo que estoy perdiendo el 7%, y hay un instrumento financiero que me da el 7%, pues si se fijan, va a la par, es una inversión neutra, no estoy ganando ni estoy perdiendo, pero el dinero mantiene el poder adquisitivo. ¿Me doy a entender? O sea, el dinero va a seguir ganando dinero y va a permitir comprarte lo mismo con ese dinero, a diferencia de que si no lo hiciera, pues hubiera perdido ese 7%. Dicho esto, platiquemos entonces que el ahorro es lo que un individuo toma de un ingreso para obtener una reserva en dinero que sirva de apoyo en casos emergentes o eventuales. Para eso quiero aclarar dos cosas importantes. Como les platiqué, lo esencial en esta situación es la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Invertir. Pero también es cierto que hay que tener cierta cantidad de dinero en ahorro. Y ustedes van a decir, caray, profe, entonces decídete, ¿invertimos o ahorramos? Dependiendo de la situación, yo les aconsejaría que la mayoría de las veces inviertan en instrumentos que tengan liquidez. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna emergencia, alguna eventualidad, pues puedan sacar su dinero sin problema, ya que hay muchos instrumentos financieros que nos obligan a tener el dinero guardado hasta el periodo del plazo por el cual yo lo contraté para que me regrese la respectiva ganancia o el respectivo interés a mi favor. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a comprender? Entonces, si yo sé que a lo mejor hay un instrumento financiero que me puede dar muy buen rendimiento, pues apuesto a él, ¿verdad? Invierto en él. Y si sé que este instrumento es a plazo fijo, o sea, tengo que dejar el dinero ahí por el tiempo que me están estableciendo, sí tener un colchón por aparte, ¿comprenden? Sí tener un recurso financiero diferente. Ahora sí que bien implementado la palabra ahorro, tener un ahorrito ahí para poder salvar, para poder salir de algún problema que se pudiera presentar, alguna cuestión de salud, algún pago emergente, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y como les comenté, las empresas, las comunidades o los países son y tienen al día de hoy que generar ahorro.
Es algo extremadamente necesario, extremadamente esencial. Porque lo vamos a cotejar con lo que es el crédito. Recuerden que al final del día, pues la materia de hoy, la sesión de hoy abarcaría ahorro y crédito. Porque por el contrario, el crédito lo vamos a explicar como una transferencia de dinero a cambio de una promesa de pago a futuro. El término legalmente se llama mutuo, que es cuando te prestan una cantidad de dinero. Repito, se llama mutuo. Si le agregamos, aparte del dinero que te presté, un interés, a esto le llamamos jurídicamente mutuo con interés. ¿Me doy a entender? Ese es el concepto legal. En la mayoría de las veces lo conocemos como un crédito. Oye, yo voy a solicitar un crédito al banco. Oye, aquello. Ok. De igual forma que un ahorro, pues un crédito puede ser obtenido por una empresa o por una persona. ¿Cuál es el problema? Bueno, el ahorro es con capital propio. El crédito es a través de otra persona, de otra institución, de otra organización que me va a prestar ese dinero. Y por lo general ese dinero me lo van a prestar con intereses. Y aquí volvemos al punto de la inversión. Yo quiero que todos mis alumnos, de verdad lo deseo con todo el corazón, sean capaces de identificar cuándo es una buena inversión o no. Comprar un celular no es una inversión. Comprar un carro no es una inversión. De hecho son lujos. Ya que un carro sabemos que de cajón se deprecia en cuanto lo sacamos de la agencia y pierde mucho valor por impuestos que se le cobran a la hora, ¿sí? A la hora de comprarlo como nuevo, y una vez usado ya no le puedo cobrar ese impuesto. Pero eso los platicaré más adelante. Aquí lo que quiero que quede claro es que sepamos identificar las posibilidades de un crédito. Hay créditos que son de verdad extremadamente exagerados. O sea, les cobran tasas de interés de arriba del 15-20%. O sea, son, digámoslo, casi radica en la usura, ¿no? O sea, casi está en el límite de lo que es la usura. Y por eso es importante que aquí recordemos esta parte de que tenemos que ser muy inteligentes a la hora de nuestros proyectos, de decidir cómo vamos a obtener el recurso para poder llevar a cabo nuestro proyecto. A través de nuestros ahorros o nuestro propio dinero, que se le conoce en términos estratégicos como crecimiento orgánico, o si voy a necesitar que el recurso venga de una persona ajena a través de un préstamo bancario, por llamar un ejemplo, y entonces estaríamos utilizando una estrategia de apalancamiento. Ahora, repito, cualquiera de las dos formas son importantes para poder obtener el recurso en un proyecto. Claro está que hay que cuidar mucho el pago de intereses, porque de repente si ustedes no cuidan estos pagos de intereses, los intereses se los pueden comer. Los intereses son muy complejos. Y regresando a ese punto, pues vamos a platicar ahora de lo que vendría siendo un poquito del ahorro, ¿no? El ahorro y crédito, que es uno de los elementos importantes de la materia, como tal, podemos identificar este principio básico. Fíjense bien, vean nada más este diagramita nos va a explicar cosas muy interesantes que profundizaremos a continuación. El ahorro lo vamos a usar como una planeación financiera, ¿ok? Es un plan considerado plazos, costos y recursos. Recuerden que yo no quiero usar la palabra ahorro, la vamos a cambiar. Cuando yo diga ahorro, ustedes piensan inversión. Entonces, la inversión debe ser una planeación financiera. Tanto la empresa como una persona física deben de planear, considerar plazos, costos y recursos. ¿Ok? Cuando ustedes invierten, obviamente los instrumentos financieros y los mercados financieros en los que ustedes van a invertir les van a cobrar ciertas comisiones. Estas ciertas comisiones debemos de considerarlas también en nuestros planes, porque son costos inherentes a la utilización de nuestros recursos. Independientemente del mercado financiero en el que ustedes quieran invertir, hay que considerar muy bien esta parte. Identificar, como aquí bien lo dice, miren, el ahorro versus la inversión. ¿Sí? La inversión, en este caso, que la hemos platicado y lo hemos comentado, hay que identificar cuál es el objetivo. ¿Qué quiero hacer con el dinero una vez que obtenga este recurso? En el caso de Paquito, que fue nuestro ejemplo con el que iniciamos nuestra historia el día de hoy, Paquito quiere comprar un carro, ese es su objetivo. Y como todo objetivo que hemos platicado, recuerden, debe tener una metodología SMART. Debe ser en un tiempo determinado, debe ser medible, alcanzable. Por eso el siguiente punto es saber, ¿y en cuánto tiempo quieres esto?
¿Por cuánto tiempo vas a invertir para conseguir? Imagínense que Paquito se da cuenta, porque entró a una de mis clases a la universidad y se da cuenta que comprar el carro no iba a ser una inversión, iba a ser un gasto. Y dice Paquito, no, mejor en lugar de gastar, voy a invertir. Voy a invertir en un plan para el retiro. Ese dinero, esos 353,000 pesos que me iba a costar el carro, lo voy a invertir para que a la hora que me jubile yo pueda obtener hasta 5 millones de pesos con mi jubilación. Fíjense qué interesante, qué inteligente Paquito aquí acaba de pensar en lo que es una buena inversión. Y tiene su tiempo. A lo mejor Paquito, bueno, le quedan todavía 40 años de trabajo, ¿no? Porque recuerden la edad que les platicaba de Paquito al principio, 25 años, pero tiene un tiempo, al final de cuentas tiene un tiempo. ¿Ok? Repito, tiene un tiempo. No importa, a lo mejor alguno de ustedes me dice, no, es que yo me quiero ir de vacaciones. Bueno, pues mientras vas ahorrando o lo vas invirtiendo, ¿verdad? Lo puedes invertir a lo mejor tu dinero a plazo de 2 años y en esos 2 años sacas tu dinero más tus intereses y te vas perfectamente a las Europas. Ahora, ¿qué tienen que contemplar también? El riesgo. ¿Se fijan cómo aquí donde estoy colocando el puntero dice riesgo? Aquí. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que surja algo que no estamos esperando, que no estamos queriendo que pase, pero que puede llegar a pasar y nos puede perjudicar. Eso es bien importante. Un riesgo es una posibilidad de un evento futuro que pueda perjudicar nuestros intereses. Entonces imagínense, vamos a poner otro ejemplo. Paquito dice, ya sé. En lugar de comprarme el carro, voy a invertir en la bolsa de valores. Voy a comprar acciones de Aeroméxico. Hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que, pues obviamente su inversión se pierda, porque a lo mejor Aeroméxico está pasando por momentos negativos y su inversión no crezca. ¿Me doy a entender? O peor aún, que al paso que va, que a lo mejor se vaya a la quiebra la empresa, fracase y pierda todo su dinero invertido. Hay que medir muy bien el riesgo. El riesgo tiene que ser un elemento extremadamente necesario de cuidado, porque dependiendo del mercado financiero en el que ustedes quieran invertir, tendremos un riesgo ahí. Pero luego viene la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Pues la ganancia que tuve con mi dinero a través de la inversión. Vamos a poner un ejemplo sencillo una vez más, ¿no? Imaginemos que voy a invertir mi dinero en acciones. Una vez más, voy a poner el ejemplo de las acciones. Y compro acciones de Walmart e invertí 100,000 pesos. Y resulta que al mes crecieron 10% las acciones. Fíjense, en un mes crecieron 10% el valor de las acciones. Entonces ya no tengo 100,000 pesos. Ya tengo 110,000 pesos. En un solo mes gané 10,000 pesos. Estos 10,000 pesos, ¿qué significan, mis estimados? Estos 10,000 pesos significan tu rentabilidad. ¿Ok? Y por último, cuiden mucho la disponibilidad. La disponibilidad es la facilidad que yo tengo de que el dinero que invertí, inmediatamente recuperarlo y volverlo líquido. En el caso de los mercados financieros, específicamente hablando de la bolsa de valores, a través de las acciones, pues ustedes cuando necesiten dinero van y venden sus acciones y ya tienen su dinero. Así de rápido es. Repito, van, compran las acciones, pelas, así tienen su dinerito, rápido. Luego tenemos que también revisar el producto financiero, como les platicaba, en qué lo voy a invertir. ¿Ok? Puede haber renta fija. La renta fija es aquella que yo ya sé cuánto me va a generar de dinero la inversión. La renta fija es cuando, por ejemplo, ustedes entran a la página de CETES directos y les dice que el CETE está en 11.49%. Al finalizar el plazo les van a dar 11.49%. Eso es una inversión. ¿Comprendieron? Esa es una inversión en renta fija. Hay muchos productos financieros que les pueden generar buenos rendimientos. ¿Cuándo es renta variable? Cuando tú no sabes realmente cuánto es lo que te van a dar y es más como un azar, como una moneda al aire, donde bueno, a lo mejor un día te va bien, otro día te va mal, otro día te va excelente, otro día medio y vas viendo tú cómo va oscilando. Por ejemplo, en el caso de las bolsas de valores o los índices que se conocen a nivel internacional, pues ahí podemos ver que es renta variable, porque puede caer que tengas un buen día y que la acción se revalore y suba mucho de precio, o a lo mejor suba poquito, o a lo mejor pierda de valor y pierdo dinero. ¿Ok?
Por eso es importante también que antes de invertir, yo sí les recomiendo que hagan un perfil de riesgo. El perfil de riesgo es también para conocer cuál es la actitud, cuál es el perfil que tiene el inversionista para afrontar posibles riesgos. ¿Me doy a entender? Hay gente que no quiere jugar su dinero. Hay gente que dice, no, yo prefiero ganar poquito pero ganar. Se le conoce a ese tipo de personas como conservadoras. Pero hay otros que son muy arriesgados, que dicen, no, yo todo o nada. Aquí está 100,000 pesos, juégale todo. Si gano me llevo 200. Si pierdo, bueno, pues ni modo. Esos son perfiles arriesgados, ¿verdad? Hay perfiles, yo digo, conservadores, moderados, y hay otros que son completamente arriesgados. Depende cada uno de ustedes cómo van a manejar sus inversiones, tanto personales como empresariales. Ya saben cuándo es renta fija y cuándo es renta variable. ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar la tasa de interés. ¿Cuánto interés les van a dar? Y esto se revisa tanto en el ahorro como en el crédito, La tasa de interés es el interés porcentual que les cobrarán. Les platicaba el ejemplo. Si yo pido un préstamo, ojo, aquí va a cambiar el ejemplo, pero en función de los mismos números para poderlo identificar. Yo pido un préstamo, mis estimados, y me dicen que me van a cobrar el 10% de interés. Al final del plazo, si yo pido 100,000, habré pagado 110,000. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿tendré la capacidad de pago para hacerle frente a ese crédito, a ese préstamo con esa tasa de interés? Por eso sí es muy importante que ustedes revisen constantemente las tasas de interés, tanto a la hora de invertir como a la hora de pedir. Y para ello hay dos herramientas importantes, que más adelante estoy seguro que llevarán en sus respectivas materias, en sus respectivas clases. Todos aquellos que vayan a materias económico-administrativas, ¿sí?, deben de ver lo que es el interés simple y el interés compuesto. Son fórmulas que van a usar toda su vida para saber cuánto es el dinero que me va a generar al final del día mi inversión. A veces es muy sencillo, digo, bueno, ya con la experiencia nos damos cuenta que, por ejemplo, si a mí alguien me dice que va a invertir, repito, y uso este ejemplo porque es el más sencillo y el más fácil. Si alguien me dice, oye, fíjate que yo voy a invertir 100,000 pesos y me dan el 10% de interés, bueno, ya sabes que te van a dar 10,000 pesos de interés, o sea, tú vas a dar 100,000 y te van a devolver 110,000. Viceversa con el ejemplo del préstamo. Si me los van a cobrar con intereses, bueno, yo pido 100,000 y voy a devolver 110,000. Eso se puede sacar con intereses simples y compuestos. El interés simple es así de fácil. Lo que yo pido, lo que tengo que entregar en un periodo de tiempo determinado. Pedí 100,000, al 10% entrego 110,000. Pero el interés compuesto es, ¿qué pasaría cuando de repente una empresa o una persona decide invertir, por ejemplo, 10,000 pesos, ¿sí? 10,000 pesos al año, y luego lo que gane lo va a reinvertir y lo va a reinvertir y lo va a reinvertir. Entonces, fíjense, si al primer año ganó a una tasa del interés del 10%, ¿sí? Fíjense aquí, quiere decir que al final del año tuvo 110,000, pero los va a volver a reinvertir. Entonces, esos 110,000 le van a dar otros 10%, ¿comprenden? Y así sucesivamente se va haciendo el interés compuesto. Para poder hacer todo esto, podemos participar en el sistema financiero, que se conoce como los mercados financieros. Los mercados financieros de ahorro, crédito, préstamos son muy importantes para la economía nacional, son indispensables y de verdad son fundamentales. Entonces, el ahorro puede ser visto desde un punto de vista microeconómico, o sea, a nivel empresarial y personal, pero también se ve desde un punto de vista macroeconómico. A los países les conviene que sus ciudadanos inviertan. Por eso estoy seguro que muchas veces han escuchado la importancia de la inversión extranjera. Invertir es fundamental para toda economía. Invertir es la esencia del crecimiento económico de un país. De hecho, ya les había comentado a los aquí presentes, si tienen oportunidad me gustaría invitarlos a que lean mis artículos en El Universal. Su servidor publica constantemente artículos de investigación en El Universal y suelo tocar temas de inversiones, de comercio exterior, de situaciones macro y microeconómicas. Por ahí se van a dar cuenta de algunos artículos que tengo sobre la inversión, sobre la importancia de la inversión y sobre algunos programas y planes que se deberían implementar para favorecer la inversión. De verdad,
Me gustaría mucho, bueno, los invito cordialmente a que en la medida de lo posible busquen mis artículos. Solo hay que ponerle mi nombre completo. Si ustedes buscan mi nombre completo en el Google, le ponen Daniel Mendoza Gio, ahí va a aparecer luego el Universal, van a ver la lista de artículos que tengo. Estoy seguro que más de uno les puede servir inclusive para actividades o para tareas. Entonces, regresando a este ejemplo, recuerden que a nivel macroeconómico es importante porque el ahorro forma parte de los componentes del ingreso de un país. Es forma muy relevante para determinar cómo va el crecimiento económico. Y en el nivel micro, como les dije, bueno, se destinan más a las situaciones empresa o personales. Por ejemplo, a los gastos, a cómo convertir el ahorro en una inversión. Y recuerden siempre tener a la mente siempre riesgo, complejidad y la rentabilidad que voy a obtener. Cuiden mucho las tasas de interés, ¿verdad? Y para eso revisen y espero pronto. Y si tienen alguna duda, aquí voy a hacer un paréntesis rápido. Sí me gustaría que en la medida de lo posible, si alguien tiene alguna duda sobre la interés simple, interés compuesto, si me escriben un mensajito por el Teams y me dicen, profe, ¿me puedes explicar la fórmula del interés simple? Con mucho gusto les doy ahí algunos ejemplos de interés simple. ¿Ok? Y entonces, como les estaba comentando aquí, el ahorro entonces va a ser visto desde el punto de vista micro y macro, porque a nivel macro le importa al país. Recuerden que todo lo que es macroeconómico afecta directamente a toda la economía como país. Y obviamente a nivel micro es a nivel empresa, a nivel particular, y bueno, podemos establecer la proporción del ingreso que no se destina a gasto, o sea, lo que podemos ir guardando, y obviamente convertirlo en una inversión. Para convertirlo en inversión tenemos que determinar riesgo, complejidad, rentabilidad y, repito, y la tasa de interés. Creo que hasta aquí vamos avanzando de manera eficiente. Espero que ustedes sientan lo mismo. Al final, recuerden que yo les doy oportunidad para que me hagan cualquier pregunta que haya surgido durante el tema. Espero las estén anotando, que para mí es un placer contestar sus preguntas, ya que de esa forma puedo yo comprobar que realmente les interesa la sesión, que realmente les gusta la clase. Entonces, es importante conocer las ventajas de las cuentas de ahorro porque resulta fundamental generar este hábito desde la infancia. Aquí volvemos al punto, ¿no? Al punto que yo les platicaba. No ahorren, inviertan, cámbiense ese paradigma. No es el ahorro. Y de hecho, decirle a un niño que ahorre es estarle inculcando la mentalidad de perder su dinero. Yo creo que con una buena educación podemos decirle a un menor que puede desde pequeño invertir su dinero. ¿Ok? Y bueno, el ahorro familiar es necesario para hacer frente a emergencias. Esto sí, por eso les comentaba que dependiendo de dónde ustedes inviertan, le pueden tener liquidez inmediata. ¿Ok? Y en caso de que la inversión que van a realizar es a plazo fijo, bueno, tengan un guardadito, ahora sí, un guardadito que les permita salir de alguna emergencia o alguna situación que se pudiera dar. Ahora, si ustedes fijan esta parte, esto de aquí, el sistema del ahorro tiene un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando habremos ahorro y habemos inversión, hay crecimiento económico. La inversión va ligada, repito, al crecimiento económico. Para eso existen los famosos intermediarios financieros. Todo intermediario financiero se encuentra dentro de un mercado financiero. El mercado financiero es el lugar donde los que tienen excedente de recursos se juntan con los que tienen necesidad de recurso. Por eso les decía, a ver, yo tengo ahorita en mi cuenta 100,000 pesos. Es un ejemplo. Tengo 100,000 pesos, no los voy a gastar, los tengo guardados y sé que si los guardo estoy perdiendo dinero. ¿Qué hago? Los invierto. Voy a un mercado financiero. Vamos a poner uno bien simple, el de CETES, ¿sí? El mercado de CETES, que es renta fija. Se lo invierto. Un CETES es para no englobarlos ahorita porque el tema no es finanzas como tal, pero no me gusta dejarlos con una duda. Yo voy y le presto dinero al gobierno, más o menos así es para ahorita no revolverlos. Le doy mi dinero al gobierno y se lo presto y luego el gobierno me lo va a devolver con el interés generado. ¿Comprendieron? Esto es un intermediario financiero a través del cual una persona le da el dinero a otra y dentro de ese intercambio de dinero hay personas que intervienen como la bolsa de valores, son intermediarios financieros. De hecho, con el video que ahorita les voy a compartir va a quedar bien claro esta parte del análisis de los intermediarios. Los intermediarios financieros que están dentro del mercado financiero
pues juegan un papel muy importante en las etapas productivas del país, porque lo que permiten es obtener dinero del que lo tiene y dárselo a quien lo necesita. Por eso pueden ver aquí que ahorro se va al sistema financiero, el sistema financiero lo manda a una empresa que les puede dar dinero por su ahorro y se vuelve una inversión. Eso es lo importante. Repito, imagínense que yo tengo un ahorrito, lo voy a mandar al sistema financiero, al mercado financiero, voy a comprar acciones de Walmart, le voy a dar dinero a Walmart, pero a través de la bolsa de valores le da el dinero a Walmart. Walmart lo que hace con ese dinero, pues genera más dinero y me regresa mi dinero con más dinero y ya invertí. Por eso es necesario conocer la estructura del sistema financiero y los mercados financieros para que ustedes puedan realmente aprovecharse de verdad muchachos, se los digo con el aprecio que ya les tengo a muchos de los de aquí. De verdad, si les platico esto es porque quiero que ustedes prevengan su futuro. Recuerden que lamentablemente ustedes ya no alcanzan las pensiones, aquellas que el gobierno nos daba a los trabajadores de las leyes anteriores, de la ley 79, y ustedes van a tener que buscarse o rascarse con sus propias uñas a través de las afores, que por cierto no sirven para mucho. Por eso hay que buscar otras opciones de financiamiento. Y bueno, hoy en día el sistema bancario del país se caracteriza por tener una solvencia y estabilidad, eso es cierto, pero bueno, en México aún existen preocupaciones de que la banca no presta lo suficiente, no hay mucho dinero moviéndose, ya que en el futuro este tema se resolverá con la implementación de las famosas tecnologías o las fintech. Y entonces vamos a platicar esta parte del crédito. Como lo pudieron ver, es muy interesante porque el crédito está basado específicamente sobre la credibilidad, sobre el futuro. Listo. Pues miren, partiendo de este principio, el crédito viene, como lo vimos, de una etimología de latín que significa confianza, credibilidad. Podemos identificar que el sistema financiero actual tiene su gran sustento en el crédito, ¿saben? En el crédito nosotros vamos a encontrar la parte que genera este movimiento económico. De verdad es muy importante porque todo crecimiento económico parte del principio del crédito. El crédito tiene la facultad y la facilidad de poder adquirir, o en otro orden de ideas, gastar dinero que no tenemos a través de la confianza que nos puede dar el prestamista, que nos puede dar un proveedor o que inclusive nos puede dar un familiar. Es la confianza en que vamos a pagar a futuro. Por eso es importante que reconozcan lo siguiente. Mediante el crédito podemos nosotros plantear el siguiente ejemplo. Encuentras un equipo novedoso en oferta para tu negocio. Sabes que la adquisición de ese producto, de este equipo, es necesario para desarrollar correctamente tu función, para producir de manera más rápida y mejor, y por lo tanto estás muy interesado en adquirir este equipo. Lamentablemente no tienes el capital disponible en ese momento. El equipo, por cuestiones de tecnología, es costoso, tiene un precio elevado que en este momento pues queda fuera de tu capacidad económica. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar pasar la oportunidad? Aunque tendríamos mayores ventas teniendo el equipo y podríamos producir de manera más eficiente. ¿Podríamos pedir prestado a familiares a cambio de compartir las utilidades de nuestro negocio? ¿O podemos acudir al banco a solicitar un préstamo? Aquí tenemos que revisar lo que es el famoso costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad pues es dejar pasar, no debemos identificar. Aquí algo bien importante del costo de oportunidad, perdón la interrupción, es que tenemos que ser siempre muy claros en él para identificar en qué y a qué le dedicamos nuestro tiempo, siempre obteniendo las mejores ganancias. Entonces el costo de oportunidad de dejar pasar esta adquisición va a ser mayor, fíjense, que el de tenerlo.
¿Por qué? Porque si nosotros decidimos adquirirlo, repito, vamos a ser más eficientes en producir, vamos a producir más y por lo tanto vender y obtener mejores ganancias. Así que si yo no tomo esta oportunidad en el momento, pues tal vez este costo de oportunidad se va a perder en la razón de que va a ser perjudicial no adquirirlo. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si en este caso tus familiares requieren de utilidades y el banco te cobrará un interés, lo único que debemos identificar es que los rendimientos que este crédito me genere, las utilidades que me va a permitir obtener, si sean lo suficientemente fuertes, o mejor dicho, los suficientemente grandes para poder absorber el préstamo más sus intereses. Para esto, muchachos, más adelante espero lleven una materia muy importante que se llama proyectos de evaluación de inversión. Es importante que lo conozcan porque recuerden que estamos en una materia que evalúa proyectos. Y partiendo de ese principio, pues evaluar el crédito a través de una herramienta tan importante como el BPN, valor presente neto, les va a servir a ustedes pues para tomar una mejor decisión. Al final del día, recuerden que si el préstamo que yo voy a pedir va a mantener y sobre todo superar mi capacidad de pago junto con los intereses, pues a lo mejor será una buena opción decidir por adquirirlo. Y como lo dice la diapositiva que les estoy compartiendo, para que un negocio funcione, pues necesitamos elegir la opción con menor costo. De hecho, les puedo decir con la confianza que ya les tengo y más a muchos que ya hemos tenido la oportunidad de estar en otras sesiones, que el crédito es la herramienta clave para el crecimiento de toda empresa. Cuando uno sabe utilizar el crédito, cuando uno sabe operar el crédito, cuando uno sabe manejar el crédito, ¿sí? Este se vuelve una herramienta fundamental e importante en nuestras finanzas. Yo les puedo asegurar que el correcto uso de una tarjeta de crédito para un negocio es sin lugar a dudas un apalancamiento financiero importantísimo. Porque recuerden que una tarjeta de crédito nos da la facultad de que si sabemos usarla correctamente, podemos tener hasta 45 días para pagar lo que yo haya gastado con esa tarjeta de crédito. ¿Se fijan? O sea, revisen esto que les estoy tratando de compartir, porque hay deudas buenas. Y de hecho, a mi forma de ver, considero que la mayoría de las deudas deberían ser buenas cuando ustedes cuentan con el conocimiento, ¿verdad?, para poderla convertir en una deuda buena. Y esa es la función que tengo el día de hoy, que ustedes identifiquen que deber no es malo, hay que saber deber, hay que saber utilizar el crédito para que este se vuelva sin lugar a dudas una de las herramientas más importantes de nuestro crecimiento. Como pueden ver en la presentación, pues aquí la pregunta sería, ¿qué es el crédito, no? Es una suma de dinero o disposición del cliente que llegando al vencimiento del plazo establecido debemos reponer con el totalidad de lo prestado y muchas veces con el pago de los respectivos intereses. El crédito se aprueba cuando hay confianza. ¿Por qué? Porque suponemos que el sujeto al cual estamos prestando pagará. Caso contrario, las instituciones, los familiares o quien les hagan a ustedes el respectivo préstamo, pues tenemos la creencia de que ustedes pagarán en su momento. Por lo tanto, el contrato de crédito, que también se conoce como el contrato de mutuo con interés, es un préstamo de dinero con intereses, es un contrato, es un acuerdo por escrito mediante el cual, como pueden ver aquí, una entidad de crédito, que por lo general le llamamos acreditante, se obliga a poner a disposición, a entregar, a darle a un cliente, el acreditado, una determinada cantidad de dinero, un capital, ¿verdad?, un recurso a cierto plazo en forma de límite máximo y con cargo a él se obligará a entregar las cantidades que el cliente ordene. Todo esto de acuerdo con los términos pactados en el contrato y obviamente mediante el pago de alguna comisión de apertura y los famosos intereses. Algo que ustedes tienen
que tomar siempre en cuenta, siempre en cualquier préstamo o crédito que soliciten, por favor tengan siempre a la mano la tasa de interés. Recuerden que también, importante mencionar, la tasa de interés es un aspecto también legal. El Banco de México crea políticas monetarias donde establece la tasa de interés de manera referencial. Claro que es un interés de carácter legal sugerido, pero cada entidad, cada persona puede manejar el crédito, la tasa de interés, al crédito que considere oportuno. ¿Vale? Entonces, cuiden mucho esta parte del interés. Ahora, el préstamo y el crédito, pues como podemos ver, en el préstamo el capital se entrega en una sola exhibición. ¿Sí? Cuando yo pido prestado, por ejemplo 100,000, me prestan los 100,000. Caso contrario, yo puedo tener un crédito y el crédito se entrega conforme a las necesidades. ¿Cuál es el ejemplo más claro que les platicaba? Es la tarjeta de crédito y lo que en términos propios se le llama crédito revolvente. No se les va a olvidar este concepto, es muy importante para la parte financiera. El crédito revolvente es el crédito que se va entregando conforme se va requiriendo y se va necesitando, y una vez que yo voy pagando la parte proporcional de lo que solicité, se integrará en un nuevo crédito, ¿no? Entonces nosotros podemos tener el ejemplo de las tarjetas de crédito, los créditos personales, que si por ejemplo ustedes quieren comprar un carro, comprar una casa o simplemente irse de vacaciones, pueden pedir un crédito personal. Los créditos de consumo, que son más para las organizaciones, así como los créditos PYME, y obviamente los anticipos de nómina. Los que trabajan mediante la parte legalmente establecida del trabajo y que reciben su respectiva nómina, pueden recibir algunos adelantos de nómina, o dependiendo de las prestaciones de su trabajo, de su empresa, podrían recibir inclusive anticipos de fondos de ahorro, anticipos de fondos caja de ahorros o algún otro tipo de prestaciones que pueda tener su organización. Muchas veces el crédito es con garantía. ¿Qué quiere decir la garantía? Que vamos de alguna forma u otra a asegurar que vamos a pagar. ¿Ok? De que ese préstamo que nos están haciendo va a haber un respaldo extra de aseguramiento de pago. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo con un crédito con garantía, puedo tener un pagaré, un inmueble o un mueble. El más común es el famoso crédito con garantía hipotecaria. Quiere decir que te prestan dinero y en caso de que tú por alguna razón no pudieras pagar, bueno, tendríamos que ejecutarlo y cobrarnos con tu inmueble, con tu casa, tu departamento y o tu terreno. ¿Me doy a entender? Eso es bien importante, porque estás asegurando el préstamo con un bien inmueble. Otro ejemplo podría ser que en lugar de una casa yo pusiera, por ejemplo, un carro como garantía. Asegurar que voy a pagar y dejando un carro en garantía. ¿Qué nos encontramos ante esta situación? Que si el deudor no paga, ¿verdad? Entonces yo podré ejecutar el crédito y obviamente quedarme con el vehículo en este caso, porque lo uso como garantía. La palabra garantía también viene de garantizar, de asegurar que se va a pagar correctamente ese crédito. Y bueno, hay otra modalidad que es el pagaré. Recordemos que el pagaré es un título de crédito que trae aparejada ejecución. Un título de crédito que trae una promesa de pago, o se llama pagaré, y que al final del día, si ustedes no pagan el crédito y les ejecutan el pagaré, la ventaja es que ante la autoridad es una promesa de pago que inmediatamente generaría, fíjense esta parte bien interesante, generaría inmediatamente después de su presentación una orden de embargo precautorio para retener los bienes del deudor y asegurar que pague la deuda del mismo. Y bueno, muchas veces existen los créditos sin garantías, como les platicaba, la línea de crédito revolvente, que es la más común en las tarjetas de crédito, tiendas departamentales, etcétera. Y todo esto, cuiden mucho el costo del crédito, cuiden lo que actualmente se conoce como el famoso CAT, costo anual total, que es lo que realmente te cuesta el crédito al final del día, checando la tasa de interés, y cuiden por favor
las comisiones que cobran las instituciones de crédito o préstamo para que no vaya a quedar muy por arriba de su capacidad de pago. Y aparte, recuerden que al final del día, dependiendo de lo que utilicen el crédito, pues que esta utilización realmente reditúe de manera importante en sus ingresos, en su rentabilidad. Miren, el crédito para una empresa que tenga crecimiento o adquiera bienes es fundamental, porque le va a ayudar a crecer, a mejorar la rentabilidad, pero lamentablemente compromete el flujo de efectivo, porque la mayoría de los créditos se van pagando de manera mensual. ¿Sí? Si yo pido un crédito, por lo general de manera mensual voy haciendo un pago a ese crédito que compromete mi flujo de efectivo. Si la empresa originalmente contaba, por decir un ejemplo, con 20,000 pesos al mes para hacer frente a sus gastos generales, bueno, con el crédito otorgado, a lo mejor pagando 5,000 pesos al mes, se va a comprometer mi flujo de efectivo, ¿se fijan? Entonces, por eso ustedes tienen que ser muy inteligentes y muy capaces de identificar esta parte del crédito. Tienes que investigar otro tipo de cosas. Identifiquen costos adicionales, identifiquen comisiones, comisión por apertura, comisión por pago, comisión por aquello, comisión por lo otro. Ya saben que el sistema financiero vive y depende también de las comisiones, no solo de los intereses. Todo lo que implica ese financiamiento. Porque muchas veces nada más nos fijamos en la tasa de interés y descuidamos las letras chiquitas de los contratos de préstamo. Y olvídense, muchas veces eso es lo que nos puede sacar de lo que habíamos planteado, lo que habíamos pactado. Imagínense que nosotros vamos a pedir un crédito para un auto y nos dicen que la tasa de interés es del 11%. Si al final de cuentas a mí me prestaron 100,000, yo tendría que pagar 111,000 pesos, ¿vale? Pero lamentablemente así se maneja. Luego te dicen que si quieres el seguro financiado, y si ustedes contratan el seguro financiado, pues el financiamiento del seguro también va a ser como un préstamo y va a llevar intereses, y entonces eso ya aumentó mi préstamo total, ¿se fijan? Y que la comisión por apertura, y que a lo mejor te pueden cobrar la comisión anual o un pago anual extemporáneo, o esos famosos pagos especiales que manejan algunas empresas de crédito. Híjole, de verdad cuiden mucho esta parte, porque si bien es cierto que, como les comenté, el crédito es indispensable y necesario, hay que saberlo usar. Es más, yo les voy a decir, no le tengan miedo al crédito. El crédito es fundamental, ¿sí? Hay que saberlo usar. Es lo único que les pido, sépanlo usar. Aprovechen el juego, aprovechen lo que les estamos explicando en la universidad para que puedan entender cómo es este juego y se puedan aprovechar del mismo. Ahora, por la importancia que tiene el crédito, es necesario conocer a ciencia cierta los temas de interés, capital y amortizaciones. Ya les platiqué qué es el interés, es el cargo extra que nos van a quedar por el préstamo, el capital, la cantidad de dinero que nos van a prestar, y qué son las amortizaciones. Las amortizaciones son el desglose de pagos que yo le voy a hacer al crédito. En esas amortizaciones me va a venir cuánto estoy abonando a capital, cuánto estoy abonando a intereses, ¿se fijan? Y nos da un desglose completo que podríamos nosotros pensarlo, por así decirlo, que si sacamos un crédito a 48 meses, nos da una lista de cada pago que voy a realizar durante los 48 meses, y de ese pago que voy a realizar, cuánto se va a capital, o sea, la deuda real, y cuánto se va al interés. Algunas recomendaciones importantes del crédito, por favor. Para poder ampliar el conocimiento, tenemos que identificar la función financiera del crédito, las políticas contra el sobreendeudamiento de crédito. Tengan mucho cuidado, muchas empresas luego piden un crédito para pagar otro crédito, y luego piden otro crédito para pagar el primer crédito, y olvídense, así es un ciclo vicioso de crédito tras crédito que queda fuera de tu capacidad. Cuiden mucho eso. Mediten mucho las ventajas y las desventajas del crédito que van a solicitar, para qué lo van a solicitar, y si eso que lo van a solicitar les va a generar un ingreso extra para que pueda también pagar el crédito. Además, mis estimados, en internet existen simuladores de crédito para que ustedes se puedan familiarizar utilizándolos. Yo les recomiendo que para empezar pueden utilizar algunos simuladores, como por ejemplo los de los créditos automotrices. Y bueno,
Para poder cerrar nuestra sesión, recuerden que hemos analizado los principales criterios para el ahorro, inversión y crédito, y por lo tanto es necesario que identifiquemos lo que era la tasa de interés, las proyecciones financieras, la magia del interés compuesto. Te recuerdan que les platicaba de conocer fórmulas de interés simple, interés compuesto, y hay que conocer algunas opciones de inversión como el mercado de renta fija que platicamos al principio, ¿no? Cuando veíamos la parte del ahorro y que yo les platicaba sobre convertirlo en una inversión. Excelente. Pues bien, mis estimados, con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, les deseo que pasen una excelente noche, que tengan una semana increíble e inigualable y nos seguimos conectando en las sesiones posteriores. Gracias y hasta luego.